Hola, ¿qué tal amigos oyentes? Seguimos aquí en vivo a través de la 96.9 FM en su espacio Voces y Opiniones. Ya son las 8:11. Muchas gracias por acompañarnos en este miércoles 5 de noviembre de 2025. Ahora tenemos en cabina a dos invitadas especiales. Ellas son las asambleístas Lucía y Paola Jaramillo de ADN. Lucía hoy es asambleísta por el movimiento ADN y preside la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana. Desde ahí ha impulsado la reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana para fortalecer las fronteras y proteger también a migrantes. Paola también es asambleísta tras haber dirigido el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, ocupando la Subsecretaría de Transformación y Eficiencia del Estado. Ella señala que su bandera es la igualdad salarial, más espacios para las mujeres en el liderazgo, y ahora las dos están en campaña por el sí en la consulta popular 2025 del próximo 16 de noviembre. Muchas gracias, bienvenidas a este su espacio, Voces y Opiniones. Muy buenos días a Diana y a Francia que nos reciben a través de la 96.9. Muy buenos días a todos los guayaquileños que nos escuchan a través de esta señal radial. Y bueno, ya empezó a llover en la ciudad de Guayaquil hace pocos días, desde que empezamos la campaña el sábado. Hacía un sol canicular, pero sin embargo hoy los guayaquileños nos levantamos con esta lluvia, así que usted que nos está escuchando desde sus vehículos, por favor a manejar con precaución y a tener más paciencia también por el tráfico, Paola. Bueno, buenos días a todas las familias ecuatorianas. Arrancamos la semana, por decirlo así, este miércoles después de un largo feriado, pero aquí estamos muy felices de poder informar a todas las familias ecuatorianas sobre la importancia de esta consulta popular el 16 de noviembre. Así es, y respecto a eso, pues ya hemos conocido públicamente que desde la bancada de ADN se ha dicho que la Constitución del 2008 ya no responde a las necesidades del país. Entonces, partiendo de esa premisa, ¿cuáles considera que son las principales limitaciones del texto actual? Bueno, esta consulta popular le devuelve el poder a las familias ecuatorianas de decidir sobre su futuro. Esta consulta popular les va a permitir a las familias ecuatorianas decidir sobre una nueva constitución. Ustedes van a elegir si continuamos con una constitución hecha a la medida del socialismo del siglo XXI, una constitución que protege a los criminales, o escribimos una nueva constitución que realmente represente a los 18 millones de ecuatorianos, que realmente represente las necesidades de los ecuatorianos. Ustedes el 16 de noviembre van a tener una decisión muy importante. Amigos quienes nos escuchan, se propone una nueva constitución de 180 artículos, pero que sobre todo sea clara, sea coherente y que responda a la realidad actual que vive el país. Además, que sea construida escuchando a todos los sectores, al productivo, al laboral, al sector social y por supuesto al sector político. ¿Por qué decimos que la Constitución del 2008, que la Constitución de Montecristi es una constitución garantista? Porque lamentablemente, por ejemplo, en el artículo 13, aquí venimos con pruebas, aquí venimos con los números exactos para que usted que nos está escuchando, ecuatoriana y ecuatoriana, nos entienda y poderles explicar detalladamente por qué esta constitución es una constitución garantista, una constitución que beneficia al delincuente y no a la víctima y no al ecuatoriano honesto. En la constitución del 2008 tenemos, por ejemplo, el artículo 33, que pone a las personas privadas de la libertad dentro del grupo prioritario. Es decir, esta constitución pone al mismo nivel a los delincuentes que a los niños, que a las niñas, que a las mujeres embarazadas, que a las personas con discapacidad, que a los adultos mayores. Además, también hablamos del artículo 77.11, donde se facilita la liberación al delincuente y se pone como última opción la prisión preventiva. Aquí es donde hay este abuso de medidas sustitutivas, que la gente está cansada de que los jueces corruptos le otorguen a los delincuentes. ¿De qué nos sirve que nuestras fuerzas del orden, que los militares, que las policías salgan a las calles, detengan al delincuente, si al día siguiente
van a salir en libertad gracias a este artículo de la Constitución de Montecristi, una constitución que está hecha pues a la medida de aquellos grupos políticos que la hicieron. Además también se habla del artículo 11.2, que nadie podrá ser discriminado por pasado judicial. No es lo mismo una persona que roba por primera vez a que sea una persona que roba 10 veces, 11 veces. Se tiene que tratar con todo el peso de la ley a las personas que son reincidentes. Puntualmente, asambleísta, en este aspecto, ¿qué es lo que se propone? ¿Eliminar por completo, por ejemplo, ese artículo, hacer reformas que vayan un poco más atadas a la profundidad del tema de inseguridad? ¿Cuáles son las propuestas puntuales? Mire, nosotros somos políticos de territorio, más allá nosotros lo hemos venido haciendo que de oficina, somos políticos que hemos escuchado a la ciudadanía y la gente. La señora de su tiendita que ha sido víctima de estas famosas vacunas nos dicen, por favor, queremos medidas más duras para los delincuentes. Eso es lo que la gente quiere, sanciones más duras para la gente que le está quitando la paz. Vamos a endurecer las penas con esta constitución y ya no va a ser una constitución garantista que beneficie al delincuente, que beneficie al narcotraficante, que beneficie a los captores de nuestros niños. Porque muchos de ellos, estos captores, se benefician de que los niños tienen beneficios dentro de esta constitución para poderlos utilizar como líderes de bandas. También para fortalecer justamente los controles, la primera pregunta de esta consulta popular ciudadano se trata sobre las bases extranjeras en nuestro país. ¿Qué van a hacer las bases extranjeras en nuestro país? Intensificar los controles en las fronteras, en los mares, en nuestras carreteras, justamente para desmantelar todas estas rutas criminales y hallar a las cabecillas de estos grupos delictivos que tanto daño le han hecho a nuestro país. ¿Qué más positivo nos traen estas bases extranjeras? Es que nuestras Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, va a poder también utilizar estas herramientas de última tecnología. Por ejemplo, cámaras de videovigilancia, sensores, todas estas herramientas que nos van a servir justamente para intensificar los controles y devolverle la paz a las familias ecuatorianas. El presidente de la República, Daniel Noboa, este gobierno ha sido un gobierno que no le ha temblado la mano para combatir la delincuencia. Además, el presidente Daniel Noboa ya ha mencionado en entrevistas pasadas que se pretende instalar esta cooperación internacional en materia de seguridad en Manta, Manabí, en Salinas, Santa Elena, pero también hay la posibilidad de una base amazónica en Sucumbíos con apoyo de Brasil y una base fronteriza en Carchi con apoyo de Reino Unido y de Francia. El presidente Daniel Noboa ha hecho lo que nadie se atrevió a hacer, a limpiar el sistema, a ordenar el Estado y a combatir con mano dura el crimen organizado. Estas bases extranjeras son muy importantes porque cabe mencionar a usted ecuatoriano que nos escucha, a usted ciudadano de bien que nos escucha, estas bases militares estarán bajo el control del Ecuador, es decir, que van a estar regidas bajo nuestras leyes. Usted no coma cuento esto cuando vienen estos grupos políticos a decirle, no, es que vamos a dar nuestra soberanía. Absolutamente falso. La soberanía nosotros la defendemos con un control eficaz y con cooperación, no aislándola del mundo. Y prueba de ello, y hay que recalcar la visita también de la secretaria de Seguridad de Estados Unidos al país, es la segunda vez que nos visita. Una autoridad tan importante de ese rango viene al país porque ya no ven al Ecuador como un país débil. Ven a un país fortalecido, ven a un país que requiere de cooperación para combatir el crimen transnacional, para combatir el narcotráfico, para combatir la delincuencia. Y eso es muy positivo y deja muchas cosas positivas en la imagen de Ecuador en el mundo. Así es, bueno, es un gusto tenerlas aquí a las hermanas Jaramillo. Yo las conozco desde Super Papá. Claro que sí. Super fan de ustedes, Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Sí, yo voy a hacer una pregunta respecto a lo que mencionaba Paola al inicio de este espacio sobre estas medidas sustitutivas que, si bien es cierto, se ha abusado de ellas en todo el sistema de justicia, pero también quisiera preguntar, Paola, ¿cómo podemos limitar el poder punitivo del Estado si la prisión preventiva volvería a ser la primera opción en estos delitos que nos atormentan a todos los ecuatorianos?
Bueno, como ya lo habíamos mencionado, Lucía lo había mencionado, es que en esta Constitución se pretende no poner a los privados de libertad en grupos prioritarios, que tengan justamente los mismos beneficios que un buen ciudadano, que una madre de familia, que los niños. Es importante tener mano dura con estos delincuentes, con estas cabecillas que tanto daño le han hecho a nuestro país. Y estas medidas sustitutivas, nosotros somos pues conscientes de lo que han realizado estos jueces corruptos. Así es. Nosotros recorremos las madres de familia, los padres de familia, nos dicen, mire, ahí le han dado medidas sustitutivas a tal persona, a tal delincuente que lo denuncié la semana pasada. ¿A qué ha venido a la esquina a amenazarme? La gente por eso inclusive hasta ya no tiene miedo de denunciar estos delitos, porque tiene miedo que se atente contra la vida de las personas. A medidas sustitutivas, ¿qué estamos hablando? Que se deja como el último la prisión preventiva, es decir, que el delincuente en ese tiempo tiene la opción de, tal vez por abajo de la mesa, pasarle su dinerito al juez y decirle, oiga, deme medidas sustitutivas como por ejemplo arresto domiciliario, como por ejemplo, ya yo me presento periódicamente acá, y aprovechan esos días y se fugan. No podemos tener medidas tan sensibles contra delincuentes. ¿Y en todos los delitos? La realidad, bueno, hay delitos graves, hay delitos menores que se va a analizar caso por caso. Eso es muy importante y eso es un tema que ya la constituyente, los ecuatorianos, al votar sí, se irá pues a una nueva constitución y se reformará la estructura judicial desde la raíz, es decir, desde la Constitución. Ahí se va a analizar con expertos penales las ramas y el análisis de caso por caso, porque como ya lo decía, incluso el presidente lo puso de ejemplo. No puede ser posible que una víctima de un accidente de tránsito vaya al hospital y una persona que ha delinquido varias veces reciba el mismo trato. Se lo atiende primero al delincuente y no a la víctima de un accidente de tránsito. Hay que distinguir. Estamos en una realidad difícil, los ecuatorianos, y hoy no podemos tener mano sensible. Tenemos que lamentablemente tener normas duras, sanciones rígidas para aquellos delincuentes, sobre todo por la situación en la que hoy enfrenta el país. Y en ese sentido, ¿no sería suficiente, por ejemplo, hacer cambios que impliquen, por ejemplo, reformas al COIP o reformas a otros órganos, a otras... Ya los hemos hecho, ya se han incluido reformas al Código Orgánico Integral Penal, sanciones más duras, pero no es suficiente, porque si fuera así ya hubiéramos tenido una respuesta inmediata, ya hubiera habido más seguridad en las calles. Y vemos que definitivamente la raíz es cambiar la Constitución. ¿Y no es un problema de aplicación de la norma, quizás de quienes están a cargo, por ejemplo, los jueces, los abogados? Mire, yo le doy un ejemplo. En la Asamblea Nacional nosotros propusimos la ley de integridad, la ley de solidaridad nacional, que le daba mayor apertura a nuestras Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, para combatir el crimen organizado. ¿Y qué hizo la Corte Constitucional? Díganme ustedes, la tiró abajo. No podemos seguir así. Claro. No podemos truncar el trabajo de los asambleístas y resulta que la Corte Constitucional nos tira abajo dos leyes importantes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Una estructura desde la raíz. Y comenzamos con la Constitución. Hablando de la Corte Constitucional, Paola, la verdad es que es un tema interesante que ha causado bastante furor en estos últimos meses. ¿Qué criterio tienen ustedes sobre las atribuciones que tiene la actual Corte Constitucional y por qué cambiarlas? Bueno, para mí la Corte Constitucional tiene un excesivo poder en interpretar y en reformar y en bloquear leyes importantes, porque se les está dando a 9 jueces el poder de decidir en decisiones públicas, en políticas públicas. Y como ya lo decía Paola, ¿de qué nos sirve la Asamblea Nacional aprobar leyes tan importantes como fue la integridad pública y la de solidaridad si mañana a estos 9 jueces vienen y las tumban? Lo que se quiere en la nueva Constitución es que la Corte Constitucional se fortalezca, pero que no tenga todo el poder, porque seamos conscientes, en Ecuador desde el presidente de la República hasta el fiscal general del Estado están sujetos a control político. ¿Por qué estos 9 jueces no? Lo que se quiere ahora
es que ellos estén en la Corte Nacional de Justicia, y así como la Corte Nacional de Justicia tiene salas en lo penal, sala en lo laboral, sala en lo contencioso administrativo, se cree una sala de lo constitucional, es decir, que estén al mismo nivel y que sea regido por la Corte Nacional de Justicia. Pero igual el control constitucional de las iniciativas legislativas de la Asamblea igual va a estar supeditada a esta No, ya nueva no, pues. Ya no. De reformarse la Constitución ya no dependerían de 9 jueces, de 9 personas. ¿Sí, no? ¿O simplemente la Asamblea no, es que aprueba? La Asamblea ya debería aprobar y ya se debería hacer autónoma ley. 100%. Totalmente. ¿No creen que existiría tal vez un riesgo en ese sentido de tal vez un Entonces, exceso? ¿para qué existe la Asamblea? Entiendo el punto, pero igual irían a la sala constitucional, es que no deja de existir. La Corte Constitucional no deja de existir, la función de los constituyentes no deja de existir. Lo único que se hace es que se convierte en sala de lo constitucional. Pasarían ahí para que sean los jueces de lo constitucional de esa sala quienes garanticen que se respeten los derechos. Okay. Solo que estarían también sujetos a control político. Recordemos que actualmente la Corte Constitucional, los 9 jueces, no están sujetos a control político. Correcto, son las 8:27 y estamos en diálogo con las asambleístas por ADN, Paola y Lucía Jaramillo, aquí en vivo a través de la 96.9 FM. También hay otra pregunta que nos convocará a los ecuatorianos en la consulta popular y tiene que ver con la eliminación del financiamiento público a las organizaciones. De esto también ha habido muchas críticas respecto a que quizás pueda haber dinero privado detrás, ya que se entendería que personas que no tengan los suficientes recursos quizás no puedan candidatizarse. ¿Qué es lo que se dice pues del respaldo de ADN a esta pregunta? Bueno, basta de que la política sea un negocio. Basta de que con el dinero de las familias ecuatorianas se sigan pagando la burocracia, se siga pagando los partidos políticos que muchas veces no llegan ni al 3%. A usted, ciudadano, si no ¿sabe cuánto le cuesta al Estado ecuatoriano desde el 2008 hasta la presente fecha los recursos? Aquí están. 240 millones de dólares le cuesta a las familias ecuatorianas financiar los partidos políticos. ¿Usted cree que eso es justo? ¿O ese dinero debe ser distribuido realmente a la salud, a la educación, a obras o a seguridad? Es por eso que esta pregunta busca ya acabar de una vez por todas el privilegio de algunos políticos en ganar estos recursos y inscribir sus partidos solo cuando son las campañas. Sí, bueno, aquí se termina con la eliminación del financiamiento a partidos políticos, con el sí a esta pregunta. Usted, ecuatoriano y ecuatoriano, lo que va a hacer es eliminar este negociado que se hacía. Se acercaban las campañas electorales, entonces vamos a participar para que el Estado me dé dinero. Se acabó con los partidos de papel, con el sí a esta pregunta. Se acabó la era de los partidos de papel, vuelvo y repito, que lo único que servía el dinero del pueblo ecuatoriano era para financiar estas campañas, y el dinero del pueblo ecuatoriano tiene que servir para eso, para los ecuatorianos, para la educación, para la salud, para cubrir todas las necesidades que nuestra gente requiera. Ahora los partidos políticos, de llegarse a aprobar el sí, tienen que financiarse por ellos mismos. Con la militancia. Y eso va a ayudar también inclusive a tener una base sólida y a tener una estructura sólida, y que inclusive pues los votantes tengan mayor argumento al momento de ver qué partido político van. Claro, sin duda esa ha sido una de las problemáticas que más ha enfrentado, digamos, las personas que lideran estos partidos políticos, que se aprovechan del financiamiento estatal en época de campañas. Pero aquí va una pregunta: ¿y cómo evitamos, por ejemplo, la elitización de la política? Que las personas que tengan más recursos económicos tengan más posibilidades de llegar a liderazgos políticos bajo esta nueva reducción del presupuesto. Bueno, mire, yo creo que aquí, como hemos visto en otros países, la estructura va a jugar un papel fundamental. El militante que va de puerta a puerta va a jugar un papel importante para generar sus propios ingresos. Porque además, ¿qué ha pasado con el tema del financiamiento de los partidos políticos?
que se va a tener un mayor control, porque muchos partidos políticos lamentablemente se han beneficiado de dineros ilícitos, de dineros del narcotráfico. Entonces también lo que se quiere con la eliminación del financiamiento partidos políticos es que haya un mayor control, que se exhiba de dónde vienen esos dineros, porque tampoco va a ser así, entonces es que yo tengo más dinero, yo quiero aportar más. No, va a haber un control. Se va a exhibir al público de dónde vienen esos dineros y si la militancia de ese partido político ha generado correctamente esos ingresos. Hay un informe de Contraloría para que ustedes sepan, y es que este informe da a conocer que el financiamiento de los partidos políticos, algunos han demostrado que no ha ido a las capacitaciones o a las formaciones políticas que tiene que ir. Este dinero muchas veces va a peluquería, a gastos que no son para los partidos políticos. ¿Usted cree que es justo, viviendo lo que estamos viviendo los ecuatorianos en este momento, que ese dinero nuestro, el suyo, el mío, vaya a diferentes actividades y no necesariamente a lo que necesita el Ecuador en temas de salud, en temas de educación? Es por eso que esta pregunta es muy importante y yo siento en los sectores que tiene gran apoyo de las familias ecuatorianas. Así es. Y una de las 4 preguntas adicional tiene que ver con la reducción del número de asambleístas. ¿Cuál es el tecnicismo que hay detrás para esta propuesta? A ver, amigos quienes nos escuchan, esta pregunta en especial es una de las preguntas que ha tenido la mayor aprobación por parte de los ecuatorianos y ha sido un clamor de las familias ecuatorianas desde hace mucho tiempo. Eliminar tanta burocracia, porque cantidad no significa calidad. La asamblea actual, como está funcionando, como está estructurada, representa un gasto elevado para los ecuatorianos. Estamos hablando que los 151 asambleístas que conforman la Asamblea Nacional representan 32 millones de dólares anuales al bolsillo de los ecuatorianos, y cada despacho, cada asambleísta le está costando al ecuatoriano $200.000 entre pago de sueldo, entre pago de asesores, entre pago de asistente, entre pago de salarios de vivienda, de traslado. Y con la reducción, como se pretende con la nueva Asamblea Nacional, de 151 asambleístas a 73 asambleístas, se pretende un ahorro de 17 millones de dólares anuales. Sí, usted escuchó bien, 17 millones de dólares anuales que serán pues destinados a educación, a salud y a cubrir las necesidades más importantes de los ecuatorianos. Si usted quiere la reducción de asambleísta, vote todo sí. Y ese número de reducción de asambleístas, por ejemplo, tendría que ser de acuerdo a la población de cada provincia, o sí, ¿cómo haríamos? Toda provincia va a tener su representación, por lo menos un asambleísta, y ahí va a depender de la cantidad habitacional de cada provincia, que va a aumentar cada 400.000 habitantes. Ok, o sea, es importante aclarar a la ciudadanía para que se entienda que nadie se va a quedar afuera, absolutamente nadie. Cada provincia va a tener su representación por un asambleísta. Así es, esto también permite, por último, para agregar esta pregunta, es que las organizaciones políticas elijan mejores sus cuadros. Tener una asamblea reducida, pero con gran representatividad para el pueblo ecuatoriano, una asamblea eficiente, personas probas y que realmente estén comprometidas al servicio ecuatoriano. Correcto, y con esto pues sabemos que hay mucho optimismo de parte de la bancada oficialista para lograr este acuerdo nacional, ¿no?, con un sí de parte de la población, pero en caso de que gane el no, ¿hay un plan alternativo? ¿Qué esperan hacer precisamente para poner en orden el país, no tanto que hace falta? Yo siempre soy positiva y estoy consciente y estoy firme que el sí va a ganar, porque son preguntas que benefician a los ecuatorianos. En mis recorridos, que empezamos desde el día sábado con nuestras madres de familia, con los padres de familia, entregando pues guaguas de pan, aprovechando el Día de los Difuntos, con su cola morada, que son actividades que nos permiten conocer de adentro qué piensa el ecuatoriano de a pie. Así es. Entonces, ellos están conscientes, incluso hasta me sorprendí porque están muy conscientes de lo que van a votar este 16 de noviembre, las preguntas. Ellos dicen, es momento de cambiar la Constitución a raíz. No podemos seguir teniendo una Constitución que beneficie más al delincuente que a la víctima, que al ecuatoriano honesto. Y es que este presidente, el presidente Daniel Noboa, ha hecho
cosas que ninguna persona se atrevió a hacer, como tener un sistema ordenado, combatir el crimen organizado, pero los mismos de siempre. Este grupo de minorías, este grupo lo que quiere hacer es justamente vender la idea del no, porque saben pues que pierden privilegios. Saben que pierden privilegios porque fue una constitución hecha a su medida. Nosotros creemos en la democracia y vamos a respetar lo que el pueblo ecuatoriano decida en las urnas. Este 16 de noviembre yo estoy segura que el pueblo ecuatoriano va a decidir sobre su futuro, va a decidir sobre una constitución que realmente represente a los 18 millones de ecuatorianos, así que nosotros estamos conscientes y felices que el triunfo será de la consulta popular. Le queremos agradecer a Paola Jaramillo y Lucía Jaramillo, asambleístas por ADN, por habernos acompañado en este espacio de voces y opiniones este miércoles 5 de noviembre de 2025, hablando acerca de la próxima consulta popular que nos convocará a los ecuatorianos a las urnas el 16 de noviembre. Muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la invitación.